Estaba paseando por el Parque de El Retiro cuando vi una figura familiar. Mi corazón se encogió y me detuve para asegurarme de que realmente era él. Los recuerdos aparecieron en mi mente y no pude evitar llamarlo. ¿Diego? Él se dio la vuelta y en su rostro apareció una débil sonrisa. No nos habíamos visto en más de medio año y ahora lo veía tan cansado y perdido. Me acerqué, sintiendo emociones encontradas. No puedo creer lo que veo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cómo estás? Pregunté, abrazándolo brevemente, un poco torpe, como si temiera cruzar una línea invisible. Demasiado, Sofía. Su voz sonó cansada, pero aún así había calidez en ella. Para ser honesto, no son los mejores tiempos, así que decidí dar un paseo para despejarme. Lo miré con atención y mi corazón se encogió de tristeza. Diego siempre había sido algo más para mí que solo un hermanastro. Incluso después de tanto tiempo, quería ayudarlo, estar a su lado. «Te ves cansado. ¿Qué tal si vamos a nuestro viejo café y hablamos?», sugerí, tratando de recuperar al menos un poco de esos tiempos despreocupados. Él pensó por un momento, luego sonrió ligeramente y asintió. «Sí, estaría bien». Nos dirigimos al café que estaba cerca del parque. En el camino, el silencio se instaló entre nosotros, pero no era incómodo. Más bien, era el silencio de dos personas que intentan volver a encontrar un lenguaje común después de una larga separación. No podía dejar de notar cuánto había cambiado Diego, no solo externamente, sino también internamente. Parecía más reservado, como si algo se hubiera roto dentro de él. Al entrar en el café, elegimos una mesa junto a la ventana, el mismo lugar donde solíamos sentarnos de niños. Los recuerdos me invadieron y miré a Diego disimuladamente. Él también observaba el conocido interior, como si volviera en sus pensamientos al pasado. «Aquí casi nada ha cambiado», murmuró, sentándose frente a mí. Sonreí, sintiendo una extraña mezcla de alegría e inquietud en mi interior. Quería preguntarle qué le pasaba, pero temía lastimarlo. En lugar de eso, dije en voz baja: «Sabes que puedes contarme todo, ¿verdad?». Diego se quedó pensando por un momento, luego encontró mi mirada y asintió. «Lo sé, Sofía. Es solo que no todo es tan simple como parece». Sus palabras sonaron como si llevara una carga enorme, y entendí que esa conversación aún estaba por llegar. Lo importante era que estábamos juntos de nuevo, y tal vez ahora tendríamos la oportunidad de recuperar el vínculo que habíamos perdido. Al día siguiente decidimos volver a vernos. Sentía que nuestra conversación de ayer había quedado inconclusa, y esperaba que el encuentro de hoy ayudara a llenar ese vacío. Nos dirigimos a nuestro café favorito en el parque, el mismo lugar donde solíamos pasar mucho tiempo de niños. La atmósfera acogedora y el aroma del café recién hecho parecían llevarnos de vuelta al pasado. «Sabes, he pensado mucho», comenzó Diego cuando nos acomodamos en la mesa junto a la ventana. Entrecerró los ojos, mirando el verde tras la ventana, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. «Todos estos años, parecía que finalmente podría construir mi vida. Pero no salió como esperaba. Veía el dolor en sus ojos y algo dentro de mí se apretó. Diego siempre me había parecido fuerte y seguro de sí mismo, y ahora verlo así, perdido y abatido, era casi insoportable». «¿Qué pasó?», pregunté en voz baja, tratando de no presionarlo, pero mostrando que estaba lista para escucharlo. «Muchas cosas. Intenté encontrar trabajo, pero siempre algo salía mal. Cuando parecía que finalmente estaba en el camino correcto, todo se derrumbaba. Siento que todos mis esfuerzos no tienen sentido». Negó con la cabeza y vi la decepción en sus ojos. «Tal vez simplemente no estoy hecho para esto». No sabía qué decir. Quería apoyarlo, abrazarlo, como en nuestra infancia, cuando nos consolábamos después de los fracasos. Pero ahora parecía algo completamente diferente. Sentía una nueva cercanía con Diego, algo más que un simple lazo fraternal, y ese pensamiento me hacía sentir incómoda. «No estás solo, Diego», finalmente dije, encontrando su mirada. «Yo siempre estaré aquí, ¿recuerdas?». Él me miró, y por un momento en sus ojos brilló algo cálido, como si por un segundo su cansancio hubiera desaparecido. Nos quedamos en silencio, pero en ese silencio había algo reconfortante.
Sentía que algo importante estaba sucediendo entre nosotros, aunque no podía comprenderlo del todo. Diego me propuso pasar el fin de semana en la casa de campo de nuestro padrastro para alejarnos del bullicio de Madrid. Antes de aceptar, decidí hablarlo con Manuel, mi novio, con quien llevábamos 5 años juntos. Él no se opuso. Entendía lo importante que era Diego para mí, especialmente después de todo lo que había pasado. Manuel sonrió y me dijo que pasar tiempo con un familiar, aunque fuera un hermanastro, me haría bien, y le agradecí su apoyo. La casa estaba en las afueras de un pequeño pueblo, rodeada de un bosque espeso. Siempre había tranquilidad allí, como si el tiempo se hubiera detenido. Llegamos al anochecer, cuando el sol ya se estaba poniendo en el horizonte, y la casa estaba silenciosa y acogedora. Sentía que me alejaba del mundo habitual, y eso me trajo un alivio inesperado. Por la noche, nos sentamos junto a la chimenea, disfrutando del calor del fuego y del silencio que nos rodeaba. Recordábamos nuestra infancia, las vacaciones de verano, cuando pasábamos allí los días enteros, haciendo planes y soñando con el futuro. Entre risas, le conté cómo una vez intentamos construir una cabaña en un árbol y cómo terminó en una caída y con rasguños en las rodillas. «Siempre fuiste tan decidida», sonrió Diego, su mirada fija en el fuego. «Siempre te admiré, Sofía». Lo miré, y en sus palabras sentí algo más que un simple recuerdo. Sus ojos brillaban con suavidad, y algo en su mirada hizo que mi corazón latiera más rápido. «¿Sabes?», continuó, «cuando me fui, pensé que todo sería más fácil, que si me alejaba podría olvidar». Se detuvo, como reuniendo fuerzas, y luego me miró directamente. «Pero la verdad es que nunca pude olvidar lo que sentía por ti. Sentí como algo se apretaba dentro de mí, una mezcla de emociones, confusión, miedo, pero al mismo tiempo una atracción extraña. No sabía qué responder, y sentí cómo se instalaba una tensión entre nosotros que era imposible ignorar. «Diego», susurré, pero las palabras se atoraron en mi garganta. La contradicción interna me desgarraba. Todo estaba demasiado enredado y no estaba segura de estar lista para aceptar lo que intentaba decir. Ambos nos quedamos en silencio, mirando el fuego. Las llamas iluminaban la habitación y en ese silencio comprendí que nuestra relación ya nunca sería la misma. La noche en la casa de campo continuaba. Estábamos sentados junto a la chimenea, y las llamas crepitaban suavemente, arrojando una luz cálida sobre las paredes. La atmósfera parecía acogedora, pero había algo invisible en el aire que no podía entender. Diego parecía pensativo, como si estuviera a punto de decir algo importante. De repente se volvió hacia mí y preguntó: «¿Alguna vez te has preguntado por qué me fui?». Levanté las cejas sorprendida, sin esperar esa pregunta. En su voz había una seriedad que antes no había notado. «Pensé que querías construir tu vida, ser independiente», respondí, algo desconcertada. Diego me miró directamente a los ojos, y sentí que esa mirada penetraba hasta lo más profundo de mi alma. «En parte», dijo, y su voz se hizo más suave, casi un susurro. «Pero también porque me resultaba difícil estar cerca de ti, sabiendo que nunca podría decirte lo que siento». Me quedé inmóvil, mis pensamientos se cortaron de repente. Sus palabras eran inesperadas y me asustaban. Sentí una oleada de emociones, miedo, confusión, pero también una atracción extraña que parecía latir dentro de mí. Estábamos tan cerca, y de repente sentí que incluso el aire entre nosotros se había vuelto denso, como si estuviera lleno de algo inexplicable. Diego de repente se acercó más, y su rostro quedó tan cerca que podía ver el reflejo de las llamas en sus ojos. Se inclinó hacia mí, y por un instante nuestros labios se tocaron. Mi labio inferior quedó en su poder solo por un segundo. Un momento demasiado breve, pero que encendió todos mis sentimientos. Retrocedí bruscamente, el corazón latiendo con fuerza, y por un momento me dejé llevar por esa atmósfera, antes de que el miedo y la razón me obligaran a detenerme. «Diego, yo…», empecé, tratando de encontrar las palabras, pero nada venía a mi mente y simplemente aparté la mirada, esperando que esa tensión desapareciera por sí sola. «¿Podemos hablar de otra cosa?», sugerí, tratando de sonar casual.
Pero la tensión entre nosotros no desapareció. Quedó suspendida en el aire, haciendo cada momento más difícil de soportar. Sentía cómo crecía la incertidumbre dentro de mí, y a pesar de todos mis intentos de cambiar el tema, sabía que ahora nuestra relación había cambiado, y que ese conocimiento, aunque intentáramos ignorarlo, no desaparecería. Diego no respondió, pero vi en sus ojos comprensión y tristeza. Asintió, como si aceptara mi rechazo, pero algo me decía que esa conversación no había terminado. Simplemente nos quedamos en silencio, escuchando el crepitar de la leña, y comprendí que esa noche se había convertido en un punto de inflexión para nosotros. Pasamos otro día más en la villa. Tratamos de comportarnos como si nada hubiera pasado, como si aquel momento junto a la chimenea hubiera sido solo un sueño. Caminamos por el bosque, preparamos la comida, hablamos de cosas sin importancia, pero dentro de mí todo gritaba. Todos mis pensamientos giraban en torno a ese breve momento en que nuestros labios se tocaron. Sentía que entre nosotros había surgido algo irreversible, y eso me hacía sentirme aún más perdida. Cuando llegó la hora de irnos, sentía a la vez alivio y vacío. El camino de regreso a Madrid parecía interminable, y no podía concentrarme en nada más que en mis emociones. Sabía que Manuel me esperaba en casa, y esa idea era a la vez reconfortante y aterradora. Manuel me recibió con una sonrisa, me abrazó y me besó, y yo intenté aparentar que todo estaba bien, que seguía siendo la misma de antes, pero algo dentro de mí había cambiado, y no podía deshacerme de la sensación de que eso se reflejaba en todo mi comportamiento. «¿Qué tal el fin de semana?», preguntó mientras cenábamos. «Espero que lo hayas pasado bien». «Sí, todo estuvo genial». Sonreí, pero sentía que mi sonrisa era forzada. Mis pensamientos volvieron a Diego, y sentí cómo mi corazón se detenía por un instante. Manuel notó mi distancia, por mucho que intentara ocultarlo. Entrecerró los ojos y se inclinó hacia mí. Después de la cena, me propuso pasar juntos una noche apasionada, y yo entendía que era su intento de recuperar la cercanía que parecía estar desapareciendo entre nosotros. Pero no pude corresponderle. Rechacé la idea, alegando estar cansada, y vi inmediatamente la incomprensión en sus ojos. «Sofía, te noto rara», dijo. «¿Ha pasado algo?». Me quedé inmóvil, sin saber qué responder. Quería decirle la verdad, pero el miedo me paralizaba. Temía que si él se enteraba de lo que había pasado entre Diego y yo, todo se vendría abajo. No estaba preparada para eso. «No, todo está bien, solo estoy cansada», dije, intentando apartar la mirada y evitar su mirada insistente. «Solo quiero irme a dormir». Manuel guardó silencio y luego asintió, pero vi que no me creyó. La tensión en la habitación era casi palpable, y sabía que esa conversación no había terminado. Seguimos cenando en silencio, y me resultaba difícil estar junto a él, sintiendo esa barrera invisible que comenzaba a crecer entre nosotros. Esa noche me acosté, mirando la oscuridad, y mis pensamientos volvían una y otra vez a Diego. Trataba de entender lo que sentía y cómo lidiar con ello, pero no encontraba respuestas. Volvía a recordar ese beso, esa conversación junto a la chimenea, y eso no me daba paz. Dentro de mí crecía la contradicción, y sabía que esto solo era el comienzo de lo que vendría después. Era una noche cualquiera cuando sonó el timbre de la puerta. Manuel fue a abrir, y escuché una voz familiar que hizo que mi corazón diera un vuelco. «¿Diego?», exclamé sorprendida al acercarme a la puerta. Él estaba allí con una leve sonrisa, como si su visita fuera la cosa más normal del mundo. «Hola, Sofía», dijo un poco avergonzado. «Estaba por la zona y pensé en pasar a verte». No sabía qué responder. Su aparición parecía inesperada e inapropiada, pero no podía echarlo, aunque en el fondo sentía que no era el momento adecuado. Respiré hondo e intenté sonreír. «Claro, pasa», le respondí, invitándolo a entrar. Manuel intentó mantener un ambiente amistoso, abrazando a Diego y ofreciéndole unirse a nosotros para cenar. Sentía cómo la tensión crecía dentro de mí. Nos sentamos los tres en la sala de estar e intenté llevar una conversación normal, pero cada minuto se hacía más difícil. Diego fue educado y hablaba como si nada hubiera pasado.
Contaba sobre sus últimos proyectos y sobre cómo intentaba encontrar un nuevo trabajo. Manuel, por su parte, lo animaba, deseándole suerte, y trataba de ser lo más acogedor posible. Pero veía cómo él notaba las miradas que intercambiábamos Diego y yo. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía cómo volvía a surgir entre nosotros la tensión que había aparecido en la villa. Diego me miraba con esa misma expresión, cálida pero con un toque de nostalgia. Y no podía ignorarlo. Sentía que todo eso estaba a punto de salir a la luz, como un volcán, y destruirlo todo. Manuel intentaba mantener la conversación, pero veía cómo seguía nuestras reacciones con atención. Parecía sentir algo, aunque no hacía preguntas de más. Su sonrisa era ligeramente tensa, y sabía que notaba esa extraña atmósfera. Cuando llegó la hora de irse, Diego se levantó y me miró como si quisiera decirme algo importante. Aparté la mirada, tratando de no mostrar mis emociones. «Gracias por recibirme», dijo, volviéndose hacia Manuel y hacia mí. «Fue agradable verlos». «Siempre es un placer verte, hermano», respondió Manuel, abrazándolo para despedirse. Yo también abracé a Diego, pero muy brevemente, sintiendo cómo mi cabeza daba vueltas por las emociones encontradas. Cuando la puerta se cerró tras él, el silencio llenó la habitación. Manuel me miró, y en su mirada vi sospecha. «Diego estaba algo extraño hoy, ¿no crees?», preguntó. Su voz era tranquila, pero había un interés oculto bajo la amabilidad. Intenté sonreír y apartar la mirada. «Solo está un poco cansado, supongo». «Todo está bien, Manuel», dije, pero en mi interior sabía que nada estaba realmente bien. Cuando Diego me propuso encontrarnos de nuevo, pensé durante mucho tiempo si debía aceptar. Pero algo dentro de mí exigía ese encuentro, aunque temía lo que pudiera suceder. Acordamos vernos en un bar con un ambiente romántico. Luz tenue, música suave, mesas acogedoras en las esquinas. Ese lugar inmediatamente nos puso en un estado de ánimo especial, y sentía que nuestra conversación no sería sencilla. Cuando entré, Diego ya me esperaba en una mesa en el rincón más apartado. Me sonrió, pero en su mirada había algo más, una mezcla de tensión y esperanza que parecía penetrar hasta lo más profundo de mi alma. Me senté frente a él, sintiendo cómo se levantaba dentro de mí esa inquietud que había intentado ignorar desde que estuvimos en la casa de campo. Empezamos hablando de cosas neutrales, tratando de comportarnos como dos personas que no tienen nada que ocultar. Pero eso era una mentira. Entre nosotros colgaba algo sin resolver, sin decir. Después de un tiempo, la conversación se desvió hacia el tema que había tratado de evitar: nuestros sentimientos. «Sofía, no puedo seguir fingiendo que no pasa nada», dijo Diego. Su voz era baja pero firme. «Tienes que saber lo que siento. No puedo seguir ignorándolo». No podía responderle. Mi corazón latía como loco y temía mirarlo a los ojos. Sabía que estábamos cruzando una línea de la que no había vuelta atrás. Diego extendió la mano y tocó la mía, y sentí como todo dentro de mí se apretaba. El silencio que había entre nosotros estaba lleno de una tensión que no podía soportar más. «Vamos a algún lugar donde podamos hablar con tranquilidad», propuso, y yo, apenas consciente de lo que hacía, asentí. Nos encontramos en su casa, en su pequeña sala de estar, donde la luz estaba tenue y la atmósfera parecía tranquila y acogedora. Se acercó a mí, y antes de que pudiera decir algo, nuestros labios se volvieron a encontrar. Esta vez el beso fue más apasionado, más profundo, y sentí cómo se encendía un fuego dentro de mí. Sabía que estaba mal, pero ya no podía resistirme. Ambos nos dejamos llevar por el momento, y todas esas emociones que habíamos estado ocultando durante tanto tiempo salieron a la luz. Terminamos en el sofá, y sentí su calor, sus manos en mi espalda, su respiración junto a mi oído. En ese momento, todo lo demás desapareció. Todas las preocupaciones, todas las dudas. Solo quedábamos nosotros y nuestros sentimientos, que finalmente encontraron su salida. Sabía que habíamos cruzado una línea, y entendía que después de esto nada sería igual. Pero en ese momento eso no importaba. Intentaba volver a mi vida cotidiana como si nada hubiera pasado.
Cada mañana me levantaba, preparaba el desayuno para Manuel, y para mí, iba al trabajo, hablaba con mis compañeros, pero todo me parecía vacío y falso. Dentro de mí había una tormenta, y cada vez que me quedaba sola, mis pensamientos volvían a aquella noche con Diego. Sabía que estaba mal, pero no podía sacar de mi cabeza los recuerdos de sus besos, sus manos, sus palabras. Una noche, mientras preparaba la cena, llegó un mensaje al teléfono. Eché un vistazo a la pantalla y mi corazón se detuvo. Era un mensaje de Diego. Sofía, tenemos que hablar sobre esa noche. No puedo dejar de pensar en ti. Sentí cómo me subía el calor y rápidamente agarré el teléfono, pero ya era demasiado tarde. Manuel estaba junto a mí y ya había leído el mensaje. Noté cómo su expresión cambiaba y sus ojos se oscurecían por la rabia. ¿Qué es esto, Sofía?, preguntó, intentando contener su enojo. Un mensaje de Diego. ¿Tenemos que hablar sobre esa noche? ¿Puedes explicarme esto? Me quedé paralizada, sintiendo cómo toda la sangre subía a mi rostro. Mis manos temblaban y el teléfono se me cayó de los dedos. Sabía que no tenía sentido mentir más, pero era terrible. Bajé la mirada sin saber cómo explicárselo. Manuel, Fue un error. No sé cómo pasó, dije en voz baja, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban en mi garganta. Manuel me miró, y vi cómo su rostro se tensaba, y en sus ojos brillaba una mezcla de decepción y rabia. ¿Un error?, gritó con furia, su voz temblaba de enojo. ¿Te acostaste con tu propio hermanastro y lo llamas un error? No pude decir nada, solo me quedé allí, con la cabeza baja, sintiendo cómo todo dentro de mí se desmoronaba. Manuel se acercó, su mirada llena de dolor e incomprensión. «¿Cómo pudiste, Sofía?», susurró, y en su voz había más desesperación que enojo. «Confiaba en ti». No pude contenerme más y rompí a llorar. Las palabras de Manuel me herían profundamente, y sabía que había destruido algo importante, algo que ya no volvería. Él se dio la vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta de un golpe, dejándome en un silencio absoluto, lleno solo de mis sollozos. Después de que la verdad salió a la luz, nuestra relación con Manuel se volvió como un barril de pólvora. Su ira parecía interminable, como si cada palabra, cada acción, echara más leña al fuego. Apenas hablábamos, y cuando lo hacía, sus palabras estaban llenas de resentimiento y rabia. Una noche, cuando ya me estaba preparando para dormir, Manuel irrumpió de repente en la habitación, sus ojos ardían de furia. Estaba tan lleno de emociones que me asusté. Se acercó a mí, y su voz sonó llena de determinación. «No puedo soportar esto más, Sofía. Voy a ir a buscar a Diego», dijo, y sentí cómo me invadía el miedo. «¿Qué? No, Manuel, por favor, no hagas eso», dije, levantándome y acercándome a él. Sentía cómo la pánica se apoderaba de mí. «Eso no resolverá nada, solo empeorará todo». Me miró como si mis palabras no tuvieran ningún valor. «¿Crees que puedo simplemente olvidarlo? ¿Qué puedo seguir viviendo sabiendo lo que él hizo? Tengo que arreglar esto con él». Sus palabras sonaban como una amenaza, y sabía que estaba decidido. Intenté calmarlo, pero todos mis intentos se estrellaban contra la pared de su ira. «Manuel, escúchame», empecé, pero él ya se había dado la vuelta y se dirigía hacia la puerta. «No, Sofía, basta. Voy a hablar con él como un hombre», dijo por encima del hombro, cerrando la puerta tras de sí con fuerza. Cuando escuché el portazo, me di cuenta de que no había nada que pudiera hacer para detenerlo. La pánica me invadió. Agarré el teléfono y llamé a Diego, esperando poder advertirle. Contestó después de varios tonos, y enseguida sentí su preocupación. «¿Sofía? ¿Qué pasa?». Su voz sonaba tensa. «Diego, escucha, Manuel. Va hacia ti. Está muy enojado y quiere arreglar cuentas contigo», dije rápidamente, sintiendo cómo mi voz temblaba. Al otro lado de la línea hubo un silencio, y luego escuché cómo suspiraba profundamente. «Maldita sea», murmuró. «Está bien, no puedo quedarme aquí. Me iré, Sofía. No quiero problemas». «Por favor, ten cuidado», dije, y la llamada se cortó.
Me quedé sentada en la oscuridad de la habitación, sintiendo cómo el miedo por Diego y la sensación de impotencia me envolvían. Sabía que todo lo que había pasado tenía consecuencias que ya no se podían detener, y esas consecuencias estaban destruyendo todo a nuestro alrededor. Después de aquella noche en que Manuel se fue a buscar a Diego, nuestra relación se rompió definitivamente. Todos mis intentos de enmendar mi error y explicarme chocaban con la muralla de su frialdad. Intenté disculparme, intenté explicar lo que había pasado, hablé de mis sentimientos y de cómo realmente no quería destruir nuestra vida, pero mis palabras ya no tenían valor para él. Manuel parecía distante, como si todo lo que nos unía ahora fuera solo una sombra. En sus ojos ya no quedaba el calor de antes, y yo solo veía vacío y dolor. Recogía sus cosas en silencio, mientras yo me quedaba en la puerta sin saber cómo detenerlo, cómo convencerlo de darnos una segunda oportunidad. Pero ni siquiera me miraba. «Ya no puedo más, Sofía», dijo finalmente, encontrando mi mirada. «Me traicionaste, y no puedo olvidarlo. Esto ya no es amor, solo es dolor y decepción». Sus palabras me cortaron como cuchillos. Sentía cómo las lágrimas llenaban mis ojos, pero sabía que no podía obligarlo a quedarse. Había tomado una decisión, y este era el final. «Por favor, Manuel», susurré, pero él ya se había dado la vuelta, sin querer escuchar mis súplicas. Se detuvo un momento en la puerta, suspiró, y agregó en voz baja: «¿Sabes qué es lo más triste? Ya había comprado el anillo para proponerte matrimonio. Pensé que estábamos listos para dar ese paso, que nuestro amor lo soportaría todo. Pero ahora, después de todo lo que pasó, solo me da pena que haya terminado así». Esas palabras fueron el golpe más fuerte de todos. Me quedé allí, sintiendo cómo toda la fuerza me abandonaba mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Su confesión sobre el anillo destruyó los últimos restos de esperanza. Me di cuenta de que había perdido algo más que una relación. Había perdido el futuro que podríamos haber tenido juntos. Cerró la puerta, y el silencio llenó el apartamento. Era el mismo apartamento en el que durante tantos años habíamos compartido alegrías y penas, hecho planes, reído y soñado, pero ahora se sentía frío y ajeno, como si junto con Manuel se hubiera ido la vida misma. Me quedé completamente sola. Había perdido no solo mi relación con Manuel, sino también mi conexión con Diego. Después de advertirle sobre las intenciones de Manuel, Diego huyó, y desde entonces no había vuelto a ponerse en contacto. Simplemente desapareció, dejándome con sentimientos que ya no podía compartir con nadie. Me senté en el sofá de la sala vacía, sintiendo cómo la soledad me envolvía como una manta pesada. Todos mis intentos por arreglar la situación solo habían resultado en la pérdida de todo lo que tenía. Entendía que era mi culpa, pero esa comprensión no hacía que el dolor fuera menos agudo. Todo lo que quedaba era el vacío, y no sabía cómo enfrentarlo. Después de la partida de Manuel, me quedé sola en un apartamento vacío, donde cada rincón me recordaba que ya no tenía ni a él ni el futuro que habíamos planeado juntos. Pero además de perder a Manuel, también sentía la ruptura con Diego. Él había desaparecido, y no tenía idea de dónde estaba o qué le había sucedido. Una voz interior me decía que no debía quedarme de brazos cruzados y que debía intentar encontrarlo. Lo llamé innumerables veces, pero su teléfono seguía apagado. Le envié mensajes, largos y cortos, suplicantes y simplemente preguntando cómo estaba. Pero todos quedaban sin respuesta. Diego parecía haberse desvanecido en el aire. Entendía que podría tener miedo de que Manuel realmente quisiera vengarse de él, pero aún así no podía aceptar su repentina desaparición. Decidí intentar encontrarlo, aunque fuera solo para verlo y hablar, para asegurarme de que estaba bien. Un fin de semana fui a la casa de campo, con la esperanza de que pudiera haberse refugiado allí, pero la casa estaba vacía. Reinaba la misma quietud que cuando estuvimos aquí juntos. Caminé por las habitaciones, vi los viejos libros en los estantes, y sentí cómo los recuerdos me abrumaban con nueva fuerza. Pero Diego no estaba allí. Regresé a Madrid, y al día siguiente me dirigí a nuestro café favorito. Ese lugar siempre había sido algo especial para nosotros. Nos llenaba de nostalgia, como si nos devolviera a nuestra infancia, cuando todo era más simple y fácil. Esperaba que él también estuviera allí.
tratando de encontrar algo del pasado. Pero, sentada en esa misma mesa junto a la ventana, entendí que él no estaba. Miraba a las personas que entraban y salían, pero no veía el rostro de Diego entre ellas. Cada nuevo lugar al que iba en busca de Diego solo me traía dolor y decepción. Comprendí que realmente había huido, incapaz de soportar la tensión y el miedo a la posible venganza de Manuel. Y, tal vez, se había ido no solo por miedo a Manuel, sino porque le dolía demasiado quedarse cerca después de todo lo que había pasado. Regresé a casa sintiéndome completamente perdida. Parecía que, con la partida de Manuel y la desaparición de Diego, había perdido todo lo que tenía sentido para mí. Todos los intentos de encontrar a Diego resultaron ser en vano, y ahora comprendía que tendría que aprender a vivir sin ninguno de los dos. Después de todos esos eventos, cuando ni Manuel ni Diego estaban ya a mi lado, comprendí que quedarse en el mismo lugar, en la misma vida, era simplemente imposible. Todo aquí me recordaba las pérdidas, mis errores y el dolor que había causado a otros y a mí misma. Sentía que la única salida era intentar comenzar de nuevo. Aunque fuera difícil, aunque tuviera que empezar desde cero, sabía que necesitaba cambiar algo. Encontré un nuevo trabajo. Me empleé en una pequeña empresa donde nadie conocía mi pasado, donde podía ser simplemente Sofía, una mujer que quería dejar el pasado atrás. El trabajo no era especialmente interesante, pero para mí era importante tener algo con lo que ocupar mi tiempo y distraerme de los pensamientos interminables que parecían perseguirme a cada minuto. Mudarse a otra parte de la ciudad fue otro paso en el intento de dejar todo atrás. Alquilé un pequeño apartamento en las afueras, lejos de esos lugares que estaban vinculados a Manuel y Diego. Traté de crear un nuevo entorno, una nueva vida en la que pudiera sentirme libre y comenzar de nuevo. Pero incluso en la nueva casa, en las nuevas paredes, no podía escapar de mis pensamientos. Cada noche, acostada en la cama, recordaba todo lo que había sucedido. Los recuerdos de aquella noche con Diego, la mirada de Manuel llena de dolor y decepción, el vacío que quedó después de su partida, no me dejaban en paz. Sentía que había hecho todo lo posible por destruir mi vida, y ahora tenía que recoger las consecuencias de mis errores. Durante el día, el trabajo me ayudaba a distraerme, pero en cuanto regresaba a casa, volvía a sentir la misma sensación de vacío. Como si dentro de mí ya no quedara nada, como si hubiera perdido una parte de mí que era imposible recuperar. Intenté llenar ese vacío con cualquier cosa. Libros, paseos, conversaciones con nuevos conocidos, pero todo parecía inútil. Sofía se quedó en el umbral de una nueva etapa de su vida, lista para lo que el futuro pudiera traerle. No sabía hacia dónde la llevaría ese camino, pero estaba dispuesta a recorrerlo, dejando atrás todo lo que una vez fue. Delante de ella estaba la incertidumbre, pero ahora ya no la asustaba. Era una oportunidad para empezar de nuevo.